Los 10 movimientos artísticos más importantes de la historia. A lo largo de los siglos, el mundo ha sido testigo de una evolución artística sin precedentes, desde las expresiones más primitivas hasta las vanguardias revolucionarias. En este fascinante recorrido, exploraremos las corrientes que han dejado una huella imborrable en el panorama artístico, definiendo épocas, estilos y perspectivas. Número 10. Arte mural. Muralismo. El muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México a principios del siglo XX y tuvo un impacto significativo en la historia del arte. Fue una forma de expresión que combinaba la pintura con la política y la historia, utilizando grandes murales como medio para transmitir mensajes sociales y culturales. El muralismo se desarrolló en un momento de transformación en México, después de la Revolución Mexicana de 1910. Los artistas muralistas se inspiraron en los ideales revolucionarios y buscaron crear un arte que estuviera al alcance de todos, rompiendo con la tradición de las obras de arte que se exhibían en galerías y museos. Los principales exponentes del muralismo fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estos artistas crearon murales en espacios públicos, como edificios gubernamentales, escuelas y espacios comunitarios. Sus obras reflejaban la historia y la cultura mexicana, así como las luchas y las aspiraciones de la clase trabajadora. Los murales del movimiento muralista eran monumentales en tamaño y utilizaban un estilo figurativo y simbólico. A menudo representaban escenas históricas, retratos de líderes revolucionarios, imágenes de la vida rural y urbana, y símbolos que representaban la identidad nacional mexicana. Además de su enfoque político, el muralismo también se preocupaba por la estética y la técnica artística. Los artistas muralistas empleaban colores vivos y contrastes dramáticos, y utilizaban el mural como una forma de educar y unir a la sociedad. Número 9. Arte precolombino. El arte precolombino se refiere a las manifestaciones artísticas de las civilizaciones que existieron en América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Este movimiento abarca un vasto periodo de tiempo, desde aproximadamente el año 1200 a.C. hasta la llegada de los conquistadores europeos. El arte precolombino es diverso y abarca una amplia gama de estilos y técnicas. Cada civilización tenía su propio enfoque y estética artística única, reflejando su cultura, creencias y entorno natural. Algunas de las civilizaciones más destacadas incluyen los olmecas, mayas, aztecas e incas. El arte precolombino se caracteriza por su enfoque en temas religiosos y rituales. Los artistas crearon esculturas, cerámicas, textiles, joyería y arquitectura que representaban deidades, líderes, animales sagrados y elementos de la naturaleza. Estas representaciones a menudo estaban imbuidas de simbolismo y transmitían mensajes sobre la cosmovisión y la mitología de la civilización en cuestión. La habilidad técnica y la atención al detalle son aspectos destacados del arte precolombino. Los artistas dominaron diversas técnicas, como la talla en piedra, la fundición de metales, la alfarería y el tejido. Además, utilizaron una amplia gama de materiales, desde piedra y metal hasta arcilla y fibras vegetales, para crear sus obras. El arte precolombino también se caracteriza por su estilo estilizado y su énfasis en formas geométricas y abstractas. Los artistas precolombinos desarrollaron una estética única que a menudo incorporaba líneas y formas angulares, así como patrones repetitivos. Estos elementos estilísticos a menudo se encuentran en la arquitectura monumental, como los templos y las pirámides, así como en las decoraciones en cerámica y textiles. Número 8. Neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que surgió en Europa durante el siglo XVIII y principios del XIX. Fue una reacción al estilo rococó y buscaba revivir los valores y la estética de la antigua Grecia y Roma. Los neoclásicos se inspiraron en la arquitectura, la escultura y la pintura de la antigua Grecia y Roma, consideradas como la cúspide del arte clásico. Buscaron la simplicidad, la claridad y la proporción en sus obras, rechazando los excesos ornamentales y las formas extravagantes del rococó. En arquitectura, los neoclásicos diseñaron edificios imponentes con columnas, frontones y cúpulas, como el Panteón de París y la Casa Blanca en Estados Unidos. Estas estructuras buscaban evocar la grandeza de la antigüedad clásica y transmitir una sensación de orden y equilibrio.
En escultura, los artistas neoclásicos crearon figuras idealizadas y serenas, basadas en la anatomía y los cánones de belleza clásicos. Un ejemplo destacado es la escultura de El rapto de Proserpina, de Gian Lorenzo Bernini. En pintura, los neoclásicos se centraron en temas históricos y mitológicos, a menudo representando escenas de la antigua Grecia y Roma. Utilizaron una paleta de colores suave y una técnica precisa para lograr una representación realista. Jacques-Louis David fue uno de los pintores más influyentes de este movimiento, con obras como La muerte de Sócrates y El juramento de los Horacios. El neoclasicismo también influyó en la literatura y la música. Los escritores neoclásicos buscaron la claridad y la lógica en su escritura, imitando los modelos literarios de la antigua Grecia y Roma. En música, los compositores neoclásicos se inspiraron en la música barroca y clásica, creando piezas con estructuras formales y equilibrio temático. Número 7. Realismo. El movimiento artístico del realismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX como una reacción contra el idealismo romántico y la fantasía de los movimientos artísticos anteriores. Se caracterizó por su enfoque en retratar la realidad de manera objetiva y detallada, buscando representar la vida cotidiana y los problemas sociales de la época. El realismo abogó por un acercamiento objetivo a la representación visual, mostrando la verdad tal como era, sin idealizaciones ni adornos. Los artistas realistas se esforzaron por capturar la apariencia precisa de las personas y los objetos, utilizando una paleta de colores naturalistas y técnicas precisas. Uno de los temas principales del realismo fue la representación de la clase trabajadora y las condiciones sociales de la época industrial. Los artistas mostraban la dura realidad de la vida en fábricas, minas y zonas urbanas pobres, evidenciando la desigualdad y la explotación. El movimiento realista también influyó en la literatura, donde los escritores retrataban la realidad social y política a través de historias y personajes verosímiles. Además, el realismo tuvo un impacto duradero en el desarrollo del cine, ya que sentó las bases para la representación cinematográfica de la realidad. El realismo se convirtió en una importante corriente artística que desafió las convenciones y los ideales románticos, influyendo en movimientos posteriores como el impresionismo y el naturalismo. A través de su enfoque en la representación precisa y honesta, el realismo contribuyó a una nueva forma de entender y apreciar el arte, destacando la importancia de la observación y la crítica social. Número 6. Impresionismo. El impresionismo fue un movimiento artístico revolucionario que surgió a finales del siglo XIX en Francia. Rompiendo con las convenciones tradicionales, los artistas impresionistas buscaban capturar la luz y la atmósfera en sus obras de una manera fresca y espontánea. Los impresionistas se centraron en la representación de la naturaleza, los paisajes, escenas urbanas, retratos y momentos fugaces de la vida cotidiana. Abandonaron las técnicas académicas y los detalles precisos en favor de pinceladas sueltas y rápidas, dando prioridad a la captura de las sensaciones y percepciones momentáneas. Los colores fueron utilizados de manera vibrante y audaz, y los artistas emplearon una paleta amplia y variada para representar los efectos de la luz natural en diferentes momentos del día. La luz y las sombras se convirtieron en elementos clave para transmitir la atmósfera y la sensación de movimiento en las pinturas. El impresionismo también se caracterizó por su enfoque en la pintura al aire libre. Los artistas salieron de sus estudios y se aventuraron en la naturaleza para capturar la luz y los cambios atmosféricos directamente en el lienzo. Esta práctica desafió las convenciones establecidas y permitió a los artistas capturar la fugacidad de la realidad en tiempo real. Número 5. Expresionismo. El expresionismo fue un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX en Alemania. Se caracterizó por su enfoque en la expresión emocional y subjetiva de la realidad, en contraposición a la representación objetiva y realista. Los artistas expresionistas buscaban transmitir sus sentimientos y emociones a través de sus obras, creando imágenes intensas y provocadoras. El movimiento se desarrolló en diversas disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, la literatura, el cine y el teatro. En la pintura, los artistas expresionistas utilizaron colores llamativos y contrastantes, formas distorsionadas y pinceladas enérgicas para expresar la angustia, la ansiedad y la alienación que sentían en la sociedad moderna.
El expresionismo también exploró temas como la soledad, la enfermedad, la guerra y la condición humana. Los artistas expresionistas se alejaron de la representación objetiva de la realidad y buscaron una visión más subjetiva y emocional del mundo. Buscaban capturar la esencia de la experiencia humana y revelar la verdad interior a través de la distorsión y la exageración. Número 4. Cubismo. El cubismo fue un importante movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX y tuvo un impacto significativo en el arte moderno. Fue iniciado por los artistas Georges Braque y Pablo Picasso en París, Francia, alrededor de 1907. El cubismo se caracterizó por romper con la representación tradicional de la realidad y buscar nuevas formas de expresión. Los artistas cubistas buscaban representar los objetos desde múltiples perspectivas simultáneas, descomponiendo las formas en figuras geométricas básicas, como cubos, cilindros y conos. A través del uso de la geometría y la fragmentación de las formas, los artistas cubistas intentaban capturar la complejidad y la multiplicidad de la realidad. En lugar de presentar una imagen coherente y estática, las obras cubistas mostraban diferentes vistas y ángulos de un objeto en un mismo plano, creando así una representación más dinámica y tridimensional. El cubismo también se caracterizó por el uso de una paleta de colores limitada y una representación plana de la superficie pictórica. Los artistas cubistas experimentaron con diferentes técnicas, como el collage, donde se utilizaban recortes de periódicos y otros materiales para añadir capas y texturas a la obra. El movimiento cubista tuvo un impacto duradero en el arte y la cultura. Rompió con las convenciones establecidas y abrió nuevas posibilidades para la representación artística. El cubismo sentó las bases para los movimientos artísticos posteriores, como el futurismo y el constructivismo, y su influencia se extendió más allá de la pintura, llegando a la escultura, la arquitectura y el diseño. Número 3. Surrealismo. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en la década de 1920 y se extendió hasta la década de 1950. Fue liderado por el poeta francés André Breton y se caracterizó por su exploración de lo irracional, lo subconsciente y lo onírico. Los artistas surrealistas buscaban romper con las convenciones artísticas tradicionales y explorar nuevas formas de expresión. Buscaban representar el mundo de los sueños y el subconsciente, liberando la imaginación y desafiando la lógica racional. Utilizaron técnicas como el automatismo, que consistía en dejar fluir libremente los pensamientos y la creatividad sin intervención consciente. También recurrieron al collage, la pintura hiperrealista y la combinación de imágenes y objetos inconexos para crear composiciones sorprendentes y perturbadoras. Los temas recurrentes en el surrealismo incluyen la sexualidad, el deseo, la muerte, el miedo, la guerra y la crítica social. Los surrealistas creían que al explorar el subconsciente y los sueños, podrían revelar verdades ocultas sobre la realidad y liberar al individuo de las limitaciones impuestas por la sociedad. Algunos de los artistas surrealistas más conocidos incluyen a Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, John Miro y André Masson. Estos artistas crearon obras icónicas que desafiaron la lógica y desorientaron al espectador, invitándolo a cuestionar la realidad y sumergirse en el mundo del subconsciente. Número 2. Pop Art. El movimiento artístico del pop art fue un fenómeno cultural importante que surgió en la década de 1950, principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Fue una respuesta directa a la sociedad de consumo y la cultura popular que se estaba desarrollando en ese momento. El pop art buscaba romper con la idea tradicional del arte como algo elitista y exclusivo, y en su lugar, se enfocaba en el mundo cotidiano y la cultura popular. Los artistas pop se inspiraron en la publicidad, los productos comerciales, los cómics, la música y el cine, entre otros elementos de la cultura popular. Los artistas pop utilizaban imágenes y objetos comunes y corrientes en sus obras de arte, como latas de sopa, botellas de refresco, cómics, famosos de Hollywood y otros íconos de la cultura popular. Estas imágenes se repetían y se presentaban de una manera audaz y llamativa. Uno de los aspectos distintivos del pop art fue el uso del color vibrante y la técnica de la serigrafía, que permitía producir múltiples copias de una misma imagen. Esta técnica reflejaba la producción en masa y la reproducción de imágenes que caracterizaba a la sociedad de consumo.
Los artistas pop también empleaban el collage y el montaje en sus obras, combinando diferentes elementos y fragmentos de la cultura popular para crear nuevas imágenes y significados. Número 1. Arte contemporáneo. El movimiento artístico del arte contemporáneo es una amplia y diversa corriente que abarca las manifestaciones artísticas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Se caracteriza por su enfoque en la experimentación, la ruptura de convenciones establecidas y la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. El arte contemporáneo surge como una reacción al modernismo y a las formas de arte tradicionales. Los artistas contemporáneos buscan romper con las normas establecidas y explorar nuevas formas de expresión, utilizando una amplia gama de medios y técnicas, que van desde la pintura y la escultura hasta el video, la instalación y el arte digital. Uno de los aspectos más destacados del arte contemporáneo es su naturaleza multidisciplinaria. Los artistas combinan diferentes disciplinas y medios para crear obras que desafían las categorías convencionales y generan nuevas formas de experiencia estética. Además, el arte conceptual y la idea detrás de la obra se vuelven fundamentales en lugar de la habilidad técnica del artista. El arte contemporáneo también se caracteriza por su compromiso con los problemas sociales y políticos de la época. Los artistas utilizan su arte como una plataforma para abordar cuestiones como la identidad, la globalización, el género, la raza, el medio ambiente y los conflictos geopolíticos. A menudo, sus obras invitan al espectador a reflexionar y participar en el diálogo social. Las exposiciones y bienales de arte contemporáneo son importantes plataformas para mostrar las obras y promover el diálogo artístico. Estos eventos reúnen a artistas de diferentes partes del mundo y presentan una amplia variedad de enfoques y perspectivas artísticas.